Hola, bienvenidos a todos. Bueno, mientras van ingresando, pero por respeto a quienes son puntuales y se conectaron a las 8 en punto, vamos a dar inicio a este webinar de hoy, esta propuesta de abordar ciclos tareas de presiembra y siembra de cara a un manejo más eficiente para la próxima campaña. Adelante, por favor, Luciano. Mi nombre es Victoria Soda, yo soy comunicadora social y soy responsable del área de comunicación de GeoAgro y del ecosistema Activa también. Les cuento muy brevemente cómo va a ser cuáles son las recomendaciones para poder escucharnos bien en esta charla de hoy. Los micrófonos los vamos a mantener apagados para todos. Pero es posible que ustedes vayan interactuando con nosotros a través de la ventana de chat o de la sección de preguntas y respuestas, ¿sí? La idea es que escuchemos a nuestros disertantes y posteriormente, sobre el final de la charla, podamos abrir un intercambio, trasladarles preguntas y demás. Bueno, les comento brevemente quiénes son los anfitriones de hoy, quienes nos acompañan. Estamos con Luciano Sartor, él es ingeniero agrónomo y es responsable del área del programa RIGRAN Tech, de la empresa RIGRAN, que es una de las empresas del ecosistema Activa. Y Daniel Leiva, que es productor agropecuario, especialista en tecnologías aplicadas al agro, y es miembro de la red de socios de GeoAgro, que es otra de las empresas del ecosistema. Bueno, estoy mencionando mucho el término ecosistema, les voy a contar muy rápidamente, mientras esperamos que se siga conectando gente, de qué se trata Activa, para aquellos que se conectan por primera vez a este tipo de encuentros. Activa es una alianza de empresas, todas con actividades complementarias, pero todas vinculadas, por supuesto, al agro, que en realidad trabajamos para impulsar la adopción de herramientas tecnológicas con el objetivo final de que podamos lograr la innovación en el sector. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra propuesta es correr un poco el foco específicamente de las herramientas y tratar de pensar en la aplicación de las herramientas en procesos. Por eso tenemos una dinámica de proponer mes a mes este tipo de encuentros, o bueno, antes también eran presenciales, donde abordamos qué es lo que podemos hacer con distintas tecnologías disponibles en cada momento del ciclo agrícola, y bueno, facilitarlos desde mostrando ejemplos, a brindar capacitaciones, y bueno, por supuesto articular los esfuerzos como de las distintas empresas para poder llevar adelante o acompañar a aquellas empresas que estén interesadas en avanzar. Creemos que la clave es, insisto, pensar la innovación como tecnologías más personas, ese es nuestro gran desafío, porque todos sabemos que hay gran cantidad de tecnologías disponibles, pero la adopción es bastante más baja. Entonces el desafío en realidad ahí está en acompañar a los equipos de trabajo, animarse a dar pasos firmes hacia adelante, proceso por proceso, etapa por etapa, empezando de pronto por instancias más simples, como puede ser un monitoreo satelital, o puede ser esto lo que vamos a ver hoy, de ir reconociendo la variabilidad intralote como un paso previo para dar pasos firmes hacia manejos más adaptados al potencial productivo de cada sección del lote. Bueno, ya somos 25 en línea, de cerca de 120 que estaban inscriptos, así que yo voy a dejar de hablar, les voy a comentar muy rápidamente los temas de hoy. Es partiendo de una hipótesis de ambiente, bueno, ¿cómo podemos hacer para reconocer las diferencias, para caracterizarlas? Pensar en siembras variables implica, por supuesto, asumir que nuestros lotes no son parejos, que responden de manera diferente, y en relación a eso, poder detectar los motivos de esas diferencias y desarrollar estrategias de manejo más adaptadas y adecuadas a ese potencial, ¿no?, de cada zona. Entonces, lo que vamos a abordar hoy es, bueno, cuáles pueden ser los distintos caminos para validar los ambientes. Son procesos, existió un mito hace unos años de que la única manera de empezar a hacer agricultura de precisión era a partir de un mapa de rendimiento. Eso ya está demostrado que no es un camino más, es una fuente de información más, pero no es el único camino posible. Los sensores remotos y las imágenes satelitales nos aportan información muy valiosa
muy valiosa para hacer historia de los lotes y poder reconocer esa variabilidad. Así que bueno, yo voy a pasarle la palabra a los expertos. Luciano, ¿estás por ahí? Hola Victoria, sí, sí. Hola Luciano, se te escucha perfecto, así que adelante. Primero vamos a escuchar a Luciano y después a Daniel. Dale, gracias Victoria. Bueno, mi nombre es Luciano, como dijo, me presentó Victoria. Yo trabajo en la empresa Rigran, que es una empresa que vende insumos agropecuarios, ubicada con una sede central en San Justo, Santa Fe, con una sucursal en Malabrigo, Santa Fe, y otra sucursal en Bandera, en Santiago del Estero. Dentro de esta empresa existe un área, una nueva área que se denomina Rigran Tech, donde abordamos todo lo que es agricultura de precisión, y en conjunto con GeoAgro se crean lo que es ambiente, prescripciones, monitoreo satelital, mapas de rendimiento, se procesa toda la información, se realiza siembras y fertilizaciones variables y bueno, los análisis de la campaña. Los mapas de productividad, para empezar un poco con el tema, son nuestra primera hipótesis de los lotes. Conocerlos nos muestran un patrón, una heterogeneidad dentro del lote, que está formado por una combinación de imágenes históricas de NDI, lo cual eso requiere una validación a campo, digamos, donde esta validación puede ser de diferentes maneras. Lo que se usan por ahí son drones fotográficos, drones con cámaras multiespectrales, recorridas a campo con aplicaciones, conociendo cada uno de los ambientes. Lo que nos ayuda a interpretar mucho estos ambientes son los análisis químicos y físicos de cada uno de ellos. Y bueno, relieves, curvas de nivel y demás información que se vaya teniendo, digamos. Un poco dicho esto, debemos conocer que no todos nuestros lotes son iguales. Dentro de un mismo campo pueden existir diferentes lotes que se comportan muy, muy diferentes. En este caso, esto es un campo en Santiago del Estero, donde vemos que el comportamiento de cada uno de estos lotes es muy diferente. Esto es un informe creado con el mapa de productividad en 7 ambientes, cruzado con un mapa de rendimiento del maíz de la campaña anterior. Y bueno, según el mapa de calor vemos el comportamiento de cada uno de estos lotes. Analizándolos más en detalle, vemos que los rendimientos de estos lotes no son similares. Vemos cuál es el rendimiento potencial para cada uno de ellos, y esto nos ayuda a interpretar un poco de cómo debemos agrupar los ambientes según el comportamiento de cada uno de ellos, sabiendo que por ahí los ambientes pueden ser similares entre sí o ser muy heterogéneos, agrupar si es necesario en 2, en 3 o en 4 ambientes para hacer a la siembra. Digamos, acá están 7 ambientes el mapa, pero vemos que estos 3, inclusive podría ser estos 4 ambientes, son de rendimiento similar o de comportamiento similar en cuanto al maíz. Digamos entonces que podemos llegar a trabajarlos en conjunto, creando un solo ambiente para este caso, y después tenemos un ambiente de media, por decirlo, que hay una baja diferencia, lo cual podemos agrupar estos 2 ambientes, y un tercero donde existe ya una diferencia. Es lo mismo para este caso, podríamos decir que se pueden agrupar estos 2, inclusive estos 3 ambientes, luego agrupar estos 3 y trabajar así sucesivamente, y sacando conclusiones todos los años de cuál es el comportamiento de cada uno de estos microambientes, digamos. Para esto por ahí nosotros, bueno, realizamos ensayos de cruzar distintas densidades para cada uno de los ambientes y viendo cuál es el comportamiento de cada una de las densidades dentro de estos ambientes, y sacando una conclusión que nos lleva a agrupar estos ambientes y a tratar de darle una densidad óptima a cada uno de ellos. Esto es un cuadro de un colega que me pareció importante por ahí compartirlo con ustedes, donde explica bastante claro cómo es el comportamiento de los lotes, de la calidad del lote y los ambientes que existen en uno de ellos.
Como vimos en el lote anterior, se puede decir que el lote de menor rendimiento puede estar agrupado en esta zona, donde un ambiente muy bueno en ese lote corresponde a un ambiente malo del lote del 5B, digamos, que es un lote de un buen potencial de rendimiento, que tiene un ambiente excelente en alta productividad, y el ambiente malo de ese no necesariamente es, por decirlo, malo, que no va a rendir o que hay que sacarle recursos, sino que es el entendimiento de cada uno de estos ambientes y de cada lote, donde vemos que el ambiente malo de un lote puede coincidir o incluso ser mejor que el ambiente muy bueno de otro lote, digamos. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner foco y analizar cada uno de los lotes y cada uno de esos ambientes, digamos, cuál es la limitante, qué está pasando, abrir los ojos, digamos, ¿para qué le vamos a sacar tantos recursos a esto si dentro de todo no es tan malo? Vamos a aprovechar pero sin castigar en este caso el ambiente malo es muy improductivo, bueno, saquémoslo, juguemos de forma defensiva, por decirlo, y apostémoslo al ambiente muy bueno, que es el que mayor potencial tiene. En este caso tratamos de buscar acomodar el potencial y elevar el piso de rendimiento, y buscar la forma de acomodarlos de forma más eficiente los insumos, digamos. Dicho esto, existe una variabilidad intralote, donde los factores químicos y físicos nos ayudan a interpretar un poco cuáles son las limitantes y cuáles son las diferencias dentro de estos lotes. Dentro de esto existen hay una diversidad que nos vamos encontrando día a día. Digamos que hay factores limitantes que son corregibles y factores limitantes que no se pueden corregir por suelo, por estructura, por sales, por demás. Entonces vemos y abrimos dos opciones, digamos, ¿se pueden corregir esos suelos? No, bueno, busquemos la forma de jugar de forma defensiva, acomodar nuestros insumos, tratar de buscar levantar el piso, no le demos de comer a los ambientes malos si sabemos que son improductivos, busquemos aprovechar el ambiente bueno. Y si son corregibles, bueno, tratemos de buscar la mejor alternativa. ¿Cuál es el factor que nos está limitando? ¿Es una compactación? ¿Es un producto de algún nutriente? ¿Qué está pasando? Tratemos de interpretar eso. Y bueno, y ahí, en base a eso busquemos la mejor alternativa en cuanto a la alternativa productiva y económica, digamos, para tratar de levantar los pisos de rendimiento de cada uno de esos ambientes. Dicho esto, le voy a compartir un ejemplo de lo que nos encontramos por ahí. Esto es un ejemplo de un campo ubicado en Santiago del Estero. Este es el pueblito de La Nena, si alguno por ahí se llega a ubicar. Esta es la interprovincial. Digamos, este campo, lo que se realizó fue los análisis químicos dirigidos en ambientes de baja, lo que vendría a ser amarillo, y los ambientes de alta en los ambientes azules, digamos. Se hizo un muestreo, son 10 lotes, los 10 lotes se tomaron análisis, se realizaron una muestra compuesta de los ambientes de baja y una muestra compuesta de los ambientes de alta. Y bueno, en este ejemplo, analizándolo un poco con el ingeniero del campo y el productor, nos damos cuenta que, bueno, empiezan a saltar algunas cosas donde el pH, sabiendo que es uno de los atributos fundamentales para la disponibilidad de nutrientes, sabiendo, bueno, yo después en cada uno de los gráficos fui colocando estas líneas donde son valores óptimos para la zona, digamos. Depende después de cada zona donde se corren cada una de las líneas, pero bueno, el pH, si bien está dentro de un óptimo, digamos, puede existir una leve acidificación por una mayor extracción, de una mayor extracción de bases en cuanto en un ambiente de alta, digamos. Pero bueno, es un dato que debemos analizarlo, y sabiendo que nuestro mayor disponibilidad de nutrientes se encuentra en un rango de pH 6,5 a 7,2, digamos. En cuanto a materia orgánica, en la zona, bueno, están dentro de todo bastante bien los lotes. El de ambiente de alta está sobre la media o superior a la media, levemente inferior en un ambiente de baja.
Fósforo en los ambientes, generalmente la zona está bien dotada de fósforo, no hay diferencias en fertilización o no. Generalmente siempre los ambientes están por encima de una base, digamos. Nitratos, obviamente estos campos están sufriendo inundaciones, no la campaña pasada, sino la anterior, donde se produjo un lavado de los nitratos, y bueno, sabiendo que siempre hay respuesta al nitrógeno, más en cultivos como gramíneas, siempre la fertilización está, y bueno, en este caso los lotes vienen, todo el campo viene de soja, pero si bien el barbecho, esto va a maíz, se genera una diferencia bastante marcada en cuanto a los ambientes de baja y de alta. Yendo un poco al azufre, también se ven deficiencias en la zona, donde hay bastante diferencia, casi en todos los casos hay una diferencia marcada en los ambientes de baja y de alta. En la zona estamos deficientes de azufre, lo cual este año se va a empezar a estudiar un poco el comportamiento del azufre. Zinc es otro elemento que es bastante deficiente en la zona, que ya hay respuesta zinc, se ve todos los años que el maíz responde a la fertilización de zinc. Bueno, la SIC, el complejo de intercambio, digamos que está en un valor normal, los ambientes. Bueno, esto nos ayuda a interpretar, digamos, cómo estamos en el complejo de intercambio, digamos. Una saturación, acá tenemos un valor óptimo, digamos, que no llega, digamos, un valor óptimo de saturación de calcio en la SIC, digamos, que tiene que estar alrededor del 80-85%. Y en cuanto a los ambientes, bueno, vemos que el ambiente alta tiene un mejor comportamiento, y acá el sodio nos arroja que en un ambiente baja hay un comportamiento del sodio bastante alto, digamos. Hay una mayor cantidad de sodio en el complejo de intercambio que desplaza al calcio, y con esto llevamos al conocimiento sabemos lo mal que hace el sodio en nuestros suelos. Entonces, debemos tratar de corregir un poco, si bien estos suelos no son salinos, ni tampoco llegan a ser suelos sódicos por temas no llegan a un umbral del porcentaje de sodio intercambiable mayor al 15%, digamos, como para considerarlos suelos sódicos, pero estos análisis nos ayudan a conocer e interpretar un poco que en los ambientes de baja, digamos, tenemos un problema donde el calcio está jugando un rol donde, digamos, no llega al 60%, y el sodio ya está en el 11, en el 10%, digamos. Bueno, estos son los 10 lotes, digamos, capaz que no lo expliqué, pero estos son el lote número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lotes, donde cada uno de los nutrientes y cada uno de los análisis se fue comparando con los ambientes de baja y de alta. Entonces, sabiendo esto, decimos cuáles son las posibles soluciones para estos ambientes, digamos. ¿Existe una solución económica? ¿Existe una solución donde podamos elevar el piso de rendimiento? Y bueno, eso, digamos, es una incógnita que debemos ir trabajando año a año. Este año se hicieron estos tipos de análisis comparándolos. Vemos bueno, nitrógeno, sí, si va a maíz, digamos, hay respuesta a nitrógeno, hay que poner nitrógeno. Fósforo, ¿cómo estamos? No, fósforo, bueno, en la zona estamos bastante bien. Azufre hay algo de eficiencia, digamos, son suelos, depende también, en la zona hay muchos campos que se van habilitando nuevos, otros que ya tienen varios años de agricultura, entonces este elemento empieza a mostrarse deficiente. Zinc, sabemos que en la zona hay respuestas, ya los maíces generalmente se empiezan a fertilizar con zinc. Potasio está muy bien, bueno. Entonces, sodio, ¿qué hacemos con el sodio? Si hay bastante sodio, sabiendo que este sodio, colocándolo en un suelo ideal, digamos, el sodio sabemos que dispersa un poco las partículas, entonces esto, ¿qué puede generar? Generar
una dispersión de partículas, una menor infiltración, pérdida de la parte gaseosa del suelo, deforma las estructuras, empieza a haber un anegamiento, menor infiltración, digamos, correntía superficial, puede llegar a generar algún compactamiento. Bueno, debemos analizar, en este caso, digamos, se justifica una aplicación de yeso para tratar de desplazar el sodio del complejo de intercambio y vemos si el calcio entra y empieza a mejorar un poco la estructura. Bueno, son análisis que se deben ir probando, digamos, no hay una fórmula secreta que digamos, che, bueno, apliquemos tanto de yeso, saquemos el sodio del intercambio y listo, nuestros lotes se van a rendir 10.000 kilos, digamos, ¿no? Es ir estudiando cada uno de los nutrientes, cada uno, generar, en este caso debemos ir a un análisis físico del suelo, un análisis físico donde ver si el sodio no está generando algún tipo de compactación o el suelo ya tiene una compactación y el cultivo generalmente, además de la concentración de sodio que es tóxico para la planta, hay una compactación a los primeros 10, 20, 30 centímetros. Bueno, tratemos de hacer algún manejo donde nos ayude a romper esa estructura de compactación y bueno, si veamos la posibilidad de agregar yeso, veamos la posibilidad de empezar a buscar la alternativa más rentable y tratar de mejorar esos suelos, elevando cada uno de los ambientes, digamos. Nosotros ya venimos trabajando, este año se va a trabajar un poco en soja, lo que es azufre, entonces en esto no hay una solución mágica, digamos, es ir conociendo cada día nuestros lotes, ir probando campaña tras campaña cuál es el comportamiento de estos nutrientes. Y bueno, en este caso, digamos, hacemos un enyesado por ambiente, digamos, aplicamos en los ambientes bajas yeso, probemos en un lote, en el otro probemos cómo se comporta el azufre, en otro probemos cómo se va comportando la combinación de estos elementos, y siempre tengamos en cuenta que un suelo ideal, digamos, tendremos que asemejarnos a esto, nunca vendría a ser esto, sería un sueño tener esto, pero bueno, tratemos de tener en cuenta que estos son parámetros que nos van a ayudar a entender un poco cuáles son las limitantes. Y bueno, en este caso nosotros estamos apostando a analizar un poco los factores físicos, pero tampoco quiero robarle un poco el tiempo a Daniel, que Daniel va a contar un poco su experiencia en cuanto a lo que tiene él para contarnos en los análisis físicos que él hizo. Y bueno, esto era para compartirles simplemente una experiencia que nos venimos encontrando. Existen otras experiencias donde ya nos encontramos y nos sorprendimos, de donde, digamos, los nutrientes en los ambientes de baja hay mayor disponibilidad de estos nutrientes en los ambientes de baja que en los de alta. Bueno, analicemos, digamos, esos suelos sí, capaz que hay mayor disponibilidad de nitrato porque hay un lavado en esos suelos de baja, hay un encharcamiento y se acumulan los nitratos ahí. El cultivo no está extrayendo nada, no rinde nada por una compactación, por textura, por estructura del suelo, hay una compactación, entonces tenemos mayor disponibilidad de N, de azufre, de zinc. Bueno, analicemos cuál es la alternativa ahí, digamos. Ya, como dije, nos encontramos donde los ambientes de baja hay una mayor disponibilidad de nutrientes, digamos, y decimos, che, si esto no rinde, entonces no es un problema químico, digamos, ya excede un problema químico y pasa a ser físico u otro, digamos. Entonces, cada uno conocerá sus campos y su zona, digamos, y cuáles son por ahí los elementos y cuáles son los comportamientos de estos ambientes, digamos. Entonces, bueno, no quiero robarle más el tiempo y lo dejo con Daniel, que él le va a compartir un poco la experiencia que él tiene en cuanto a las limitantes físicas, digamos. Daniel. Luciano, ¿qué tal? Buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por el caso, cómo lo recorriste, la verdad que es muy interesante. Son 10 lotes en los cuales se diagnosticó de forma dirigida por ambiente de alta y baja con su muestra, y la tendencia en los 10 lotes fue exactamente la misma. O sea que eso habla muy bien de que cuando uno confecciona un mapa de productividad con los criterios bien definidos y logra
luego diagnosticar o tratar de diagnosticar o comenzar a trabajar para diagnosticar a qué se puede deber esa variabilidad, las cosas que nos vamos encontrando técnicamente y agronómicamente, la verdad que despiertan mucho el interés y nos da herramientas y argumentos para poder trabajar. Eso respecto a, un poco siguiendo y continuando esta línea, digamos, tomando como base lo que es el mapa de productividad, vamos a repasar más bien específicamente referido a las condiciones físicas de este suelo, ¿sí? Entonces, para revisar un poco la secuencia del primer caso, tomamos como base nuevamente un mapa de productividad, que ahora voy a mencionar algunos detalles al respecto de eso. Se hizo de forma dirigida un análisis en este caso solo era penetrometría para ver la resistencia al crecimiento de raíces, y finalmente se ejecuta una decisión con una labranza vertical por macrozonas. Si le damos al siguiente, Luciano, yo voy a revisar un poco justamente esto del mapa de productividad que nosotros hablamos y que tan naturalizado lo tenemos con Luciano. Es algo muy robusto en el sentido de que el mapa de productividad se confecciona con imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, cuando nosotros las elegimos y las seleccionamos para tratar de descubrir una variabilidad que puede ser inducida, natural, antrópica, histórica, logramos tener aún, darle mucha más solidez a ese mapa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, naturalmente, al recorrer este primer lote, nos dimos cuenta y se evidenciaba de forma muy clara que había esos típicos playones de cancha de bocha que estaban durísimos, que había ahí un problema muy evidente a la vista de compactación asociado a toda otra secuencia y consecuencia de cosas. Entonces, se buscó históricamente imágenes de cultivos que tuvieran alguna mayor predisposición a tratar de ayudarnos a descubrir esta situación, ¿no? Y en ese caso, concretamente, desde las características de los cultivos que se usaron cultivos con raíces pivotantes para tratar de descubrir esto, ¿no? Concretamente, en este caso se analizan años de girasol y de soja. Entonces, ustedes ahí ven que puede zonas ampliarse, disminuirse, se ve este mapa, estas imágenes satelitales nos entrega de forma muy concreta una zona de alta productividad, que es la azul oscura, que se repite en los distintos años, en las distintas fechas. También se evidencia manejo histórico, ¿sí? Respecto a que estos lotes son campos que se han transformado de la ganadería a la agricultura, entonces se ven esas especies de parcelas que siempre se tenía para manejar hacienda. Y también hay otra situación que, bueno, se va respetando año tras año, que son bajos, que también esto está de alguna forma asociado a un pequeño relieve que puede tener tanto en la zona sur o la zona inferior del lote, que es uno de los lugares más marcados. Entonces, yo lo que siempre digo que acá se está midiendo un sensor vivo, que es un cultivo que expresa una interacción de múltiples variables. Cada imagen va a tener su potencial, en este caso, que ese potencial va a estar asociado a las condicionantes de esa campaña. Climática, manejo, incidencia de algunas labores y demás, ¿sí? Así que si le damos siguiente, Luciano. Entonces, dicho esto de cómo se confecciona ese mapa de productividad, concretamente en este caso se hace la validación a campo y en las fotos ustedes pueden ver el punto donde se toma el dato desde la lectura física y cómo de alguna forma se intensificó en los lugares donde nos llamaba y teníamos una especial atención, que eran las zonas de baja productividad sobre todo. El ideal no existió por una condición climática que ya sabemos que se está viviendo, respecto a cómo medir o bajo qué situación medir, que es capacidad de campo, de lo que es resistencia, pero bueno, realmente la lectura nos arrojó diferencias muy significativas. Si le damos
la siguiente, Luciano, ya ahí podemos pensar en decir, bueno, se chequeó, se validó a campo, efectivamente se encontró lo que se sospechaba ya con una dimensión en hectáreas y también con una magnitud del problema. Entonces ahí ya se pensó en la estrategia desde lo técnico y lo agronómico, y en este caso se definieron macrozonas donde se hizo la labranza vertical con paratil, y después si ustedes alcanzan a revisar y demás, porque también esto, todo va sujeto a que, bueno, puede resultar muy interesante, muy atractivo y creativo, pero hay que evaluar el impacto de todas estas decisiones, y esta planificación ya se hizo pensando en evaluar los resultados y comparando también incluso simulando qué hubiese sido la situación en las zonas de alta productividad si hubiésemos pasado paratil y las de media y la de baja, que no pasamos. Es decir, ustedes van a ver microparcelas, que el sector rojo, las parcelas rojas son zonas de baja productividad que se deberían haber descompactado, y tenemos un color verde más oscuro, dos zonas donde se pasó paratil, pero que ya son zonas de alta productividad, que la resistencia a la penetración fue mucha menor, ¿no? Entonces, eso se contrasta y se corrobora con las imágenes satelitales en campo 360. Una de las virtudes es que se puede ver la imagen satelital en color real, y post labor es como se está viendo el lote, ¿sí? Incluso fíjense ustedes que hay coincidencia hasta en las parcelas que se realizaron, digamos. Les repito, la de sector rojo no es una zona de baja productividad que no se descompactó, por lo tanto no aparece como labor reflejada en el lote. Si le da siguiente, Luciano, hay una imagen que es mucho más elocuente de la toma de un dron, ¿sí? Pero bueno, ya incluso si lo alcanzan a percibir en la imagen, abajo a la izquierda de la foto se ven esas especies de playones donde, bueno, eran mucho más frecuentes esas manchas en los lugares donde se descompactó. Bien, le damos al siguiente como para ir cerrando este primer caso, ya dando entrada al segundo, que en este caso ya se ejecutó, ya se cerró, pero bueno, tiene la misma lógica que lo que acabamos de recorrer. En este caso se hizo un análisis y un diagnóstico mucho más exhaustivo, mucho más completo y más complejo, pero se tomó siempre como base el mapa de productividad. Y los análisis dirigidos se realizaron diagnosticando condiciones químicas, físicas, y se construyó lo que era el agua en el perfil, porque bueno, era un lote que iba a cultivo de fina para este año, ¿sí? Todo esto se tomaron de alguna forma dos profundidades de muestra, de 0,20 y 20,60, y agua en perfil se confeccionó en los 2 metros. Esto nos lleva, en este caso, a una resultante de decisiones que son los cultivos de servicio por ambientes. Entonces ustedes ven en el mapa de productividad todos los puntos donde se tomaron muestras asociadas al ambiente que se quería caracterizar, y después, si le damos siguiente, Luciano, vamos a ver cómo esto que nosotros mencionábamos recién del mapa de productividad también es totalmente factible cotejarlo con algo que en definitiva a nosotros nos termina dando la realidad o lo cuantitativo de estos ambientes. Es decir, en este caso vemos cómo fue el comportamiento histórico de rendimientos en distintas campañas con distintos cultivos. Está muy claro y es muy elocuente una zona de baja productividad, donde en el mapa de rendimiento de la izquierda, que corresponde a maíz, por ejemplo, no se cosechó un año por anegamiento y pérdida del cultivo. Al año siguiente, de la soja 17-18, ese sector de bajo, o sea, con un pequeño relieve, se cosechó, pero bueno, el rendimiento fue marcado con una tendencia en los colores rojos, que quiere decir que es bajo.
En la 18-19 ya eso tiende a una normalización que está también asociado a un año bastante típico en lluvias, por lo tanto no tuvimos ni uno ni otro extremo, sino que respecto al régimen hídrico fue casi normal. De todos modos, igual se presta una tendencia a distintos rindes. Y bueno, todo esto fue chequeado y corroborado con los cruces, con un mapa de productividad para ponerle número a esos ambientes. Si le damos al siguiente, Luciano, pensando en esto, decir, bueno, nosotros teníamos que decidir hacer un cultivo de renta en ese lote, porque iba a trigo, y bueno, nos encontramos que en otras campañas con similares condiciones, un trigo en ese lote de 120 hectáreas se comportaba en los rendimientos de la siguiente forma. Entonces ustedes están viendo un gráfico de barras que va desde el azul oscuro al verde claro, que están asociados a las zonas de muy alta y muy baja productividad. Y ahí ustedes ven cómo es un contraste, es decir, en la zona de muy alta productividad teníamos 3 toneladas, .2 de trigo, mientras que nos íbamos al otro extremo y apenas teníamos 2 toneladas. Esto nos llevó a decir que la generalidad de las zonas de baja o muy baja productividad era realmente poco probable que cubra los costos de indiferencia de un cultivo de renta. Entonces esa decisión y este dato asociado a un ambiente, ¿sí?, geográfico, nos llevó a decir, bueno, entonces si vamos a gastar para hacer un cultivo en esa zona, que no sea de renta y que sea de servicio de cobertura. Le damos siguiente. Y así es como ese mapa de productividad, en este caso, no nos olvidemos que en realidad todo esto hay que buscarle situaciones que operativamente no sean complejas, que también dentro de lo no complejo nos permita evaluar estos contrastes, estas decisiones para ver si son acertadas o no y corregir. Entonces en este caso se transformó ese mapa de productividad, se lo trató de pasar a macrozonas, donde la zona amarilla fue con un trigo de renta y la zona verde con cultivo de servicio, cobertura. Y ustedes ven ya una imagen satelital desde campo 360, cómo se ve efectivamente el cultivo que se estaba rolando justamente el día que pasó el satélite, y hay una zona central, digamos, que era el cultivo de cobertura, que ya se había rolado, que era una asociación de gramíneas que básicamente era trigo y centeno, ¿sí? Este diagnóstico que habíamos hecho de muestras dirigidas de suelo nos arrojó que en estos sectores donde fue cultivo de cobertura, realmente las condiciones de la confección química o los componentes químicos eran bastante aceptables. Sí había impedimentos para el crecimiento de raíces, y con ello hay algo que deriva como consecuencia de esa posible compactación que se diagnosticó, que el agua en el perfil de los 2 metros, realmente comparado con las zonas de alta productividad, teníamos diferencias hasta de 60-70 milímetros. Entonces eso respaldaba esta decisión de decir, bueno, es muy poco probable que hayamos tenido un cultivo exitoso de renta en esa zona donde había una disminución de 60-70 milímetros de disponibilidad de agua. Todo esto es por una situación que está asociada a lo que es infiltración, ¿no? Entonces, si le damos siguiente, para que dimensionen ya hoy cómo está la situación de este lote, y la verdad que lo vemos muy bien respecto a que se comienzan a transformar esas zonas. Está la imagen del dron, digamos, donde ya se habían hecho los cultivos por ambiente. Realmente fue una campaña muy complicada respecto a lluvias, pero bueno, ahí ustedes alcanzan a percibir incluso esa línea del bajo que tiene una tendencia a un relieve más bajo. Y la imagen de la derecha es la más actual, en donde ya se ve el trigo cosechado y el centeno, la asociación de centeno y trigo ya rolada, y disponible para el próximo cultivo del lote, ¿sí? Si le damos siguiente. Bueno, es un poco, repasamos
rápidamente centrándonos y poniendo foco en la etapa de presiembra y siembra con Luciano. De todos modos, entendemos que desde GeoAgro, desde RiGranTech, hay múltiples oportunidades con diferentes etapas en las cuales nosotros podemos tomar distintas acciones y siempre tendiendo a mejorar la eficiencia, que esa mejora de la eficiencia puede estar asociada a administrar mejor nuestros insumos o de alguna forma a tratar de buscar aumentar los potenciales, digamos, y para eso hay veces que no necesariamente tenemos que pensar en insumos o tecnología de insumos, sino que tenemos que pensar en tecnología de procesos. Entonces esas nuevas, todas las AgTech que hoy vienen con una tendencia muy fuerte, nos van a permitir tomar nuevas decisiones, nos van a permitir poder pensar en manejos más adecuados, pero todo tiene que partir de saber el propósito para el cual queremos arrancar, con qué queremos arrancar, y justamente por esto nosotros estamos en un momento donde queríamos hablar de esto para decir, bueno, pongamos foco y cabeza en esta situación, en esta instancia. Eso es por un lado. Por otro lado, que en este caso no impide en el momento de esa rueda que ustedes ven de las 7 etapas, cuando quieran ingresar, eso es indistinto. Hoy estamos en esta situación, en la generalidad, por supuesto que de sur a norte cambia, pero también hay algo muy importante, que el desafío que los invitamos es que cuando uno ya comienza a pensar en estas decisiones, en este beneficio, y lo empezamos a acumular en las distintas etapas, ¿sí? Tanto en presiembra como en la refertilización y seguimiento del cultivo, realmente el beneficio acumulado que podemos llegar a tener de las nuevas decisiones nuestras son importantes desde lo económico. Y hay veces que no necesariamente tenemos que pensar en ganar dinero o mejorar nuestra rentabilidad, sino que también hay veces que tenemos que pensar en manejar mejor nuestros riesgos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay años que yo puedo apostar a una situación y esa situación puede estar caracterizada por una condición medioambiental y en el cual resulta riesgoso, y si yo manejo mi insumo de forma diferenciada, ese riesgo también lo puedo disminuir. Y otra de las cuestiones que también es muy difícil monetizar es todo el local data que vamos a ir generando para que nuestras decisiones sean cada vez más dominadas por el dato y no por opiniones o sensaciones nuestras, ¿no? Entonces, si le damos siguiente, Luciano, es justamente esta situación que estamos percibiendo como una generalidad desde Activa y este esfuerzo mancomunado de todas las empresas. Es decir, bueno, yo con este escenario, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tomar la decisión del avestruz y esconder mi cabeza, o levantarla y tratar de situarme en un momento, en una instancia o en una problemática, y comenzar a trabajar en alguna situación para dar inicio a esta primera experiencia de estos proyectos de innovación. Desde GeoAgro, del equipo de RiGran, desde múltiples actores que hay, digamos, entendemos que la interacción, el intercambio, la disponibilidad, la motivación de todos estos casos puede ayudar a que de alguna forma uno lo adapte a sus necesidades, ¿sí? Entonces, si le damos siguiente, como para ir ya cerrando, justamente adaptarla a nuestras necesidades es partir de tratar de cumplir en un proyecto de innovación estas 5 etapas, y adaptarla quiere decir pensar en un plan, ¿sí? Que ese plan nos va a derivar con alguna estrategia, con metas en nuestro equipo, a tratar de tener información, que si yo esa información la analizo, la valido, que en este caso hoy hablamos de información de los mapas de productividad y de los análisis de suelo, pero podemos también profundizar esto con mapas de rendimiento, con mapas nutricionales, con mapas de altimetría, que algo mencionábamos con Luciano. Pero si yo lo valido, lo analizo, me puede permitir abordar una decisión, que puede ser el cultivo de cobertura por zonas o el paratil por zona, que esa decisión yo la puedo prescribir, la puedo aplicar, la puedo compartir con mi equipo para capacitarlo y que entienda el argumento de por qué esa decisión, y finalmente se ejecuta
en el lote. ¿Sí? Como punto 4 es importante el impacto que nosotros podemos llegar a tener en el lote. ¿Sí? Pensando en esto de decisiones ya no por promedio, sino en la productividad que yo tengo. Y finalmente, lo más rico desde el crecimiento, desde la transformación de una empresa, es evaluar para qué, para aprender. Para aprender puede ser asentir con la cabeza o decir, no, estamos equivocados y hay que ir por otro camino. Entonces, esto es un paso a paso de un aprendizaje de cómo sería la innovación y las posibles acciones que hay en el medio de todo esto, ¿no? Así que bueno, yo como para ir cerrando, si le damos la siguiente, Luciano, vamos a abrir con Victoria, si hay dudas, consultas, tanto Luciano como yo estamos disponibles, tenemos 10-15 minutos para evacuar cualquier consulta. Y agradecerle su presencia y el tiempo que han estado, y también invitarlos a que seguramente esto va a tener una continuidad. Muchas gracias, Daniel. Luciano, la verdad que excelente, súper claro los ejemplos y bien apuntados cada uno a buscar distintos tipos buscar los motivos de distintos tipos de limitantes que puede haber en los ambientes, así que muy interesante el abordaje. Bueno, los invitamos a los presentes si tienen dudas que quieran que canalicemos, tanto para Daniel como para Luciano. Tenemos 55 personas en línea. La verdad que ha sido bastante claro, pero... Si es la primera vez que utilizan Zoom o no, es la primera vez que asisten a una charla remota, van a ver que tienen una ventana que dice preguntas y respuestas. Desde ahí pueden escribirnos con una especie de chat y nosotros las leemos y las trasladamos. También están disponibles los contactos, tanto de Luciano como mío, para cualquier consulta, sugerencia, inquietudes. Sí, ahí están en pantalla, así que pueden también sacarle una foto o canalizarlo después directamente con ellos. Bueno, pareciera que no hay comentarios. Marcelo Falco nos dice que muchas gracias, que muy claro. Gracias, Marcelo, a vos por estar. A ver, acá José nos pregunta, ¿por qué no se hicieron análisis de suelo en los ambientes de media? Y solamente, ¿qué criterio tomaron para seleccionar solamente los de alta y baja? Nos pregunta, esta pregunta es para vos, Luciano, entiendo yo. Sí, está clara la pregunta. Se hicieron análisis, hicieron en análisis de alta, media y baja, digamos. Lo que yo prioricé es mostrar la mayor diferencia en cuanto, si bien es un ambiente de media, analizando ese campo, digamos, era muy similar a un ambiente de alta, digamos. Era como un ambiente de transición, pero más acompañado al de alta, digamos. Yo quise mostrar más la heterogeneidad entre un ambiente de baja y de alta, pero los análisis de los ambientes de media sí están hechos, incluso casi siempre decidimos muestrear los ambientes de media, digamos. Bien, gracias, Luciano. José, si después confirmarnos si esto responde a tu consulta o si querés repreguntar, no hay ningún problema. Juan nos dice, muchas gracias, muy bueno, venimos trabajando de esta manera, pero siempre es bueno refrescar todo. Bueno, gracias, Juan, a vos por tu comentario. Jesús nos pregunta, ¿cómo ha sido la evolución del aspecto financiero en estos procesos que han mostrado? José Daniel, ¿te referís a los resultados económicos, José? Jesús, Sí, perdón. Bien, entiendo, después Luciano, si querés complementar, hay dos casos que revisamos, el más reciente es el de Paratil. Todavía no se evaluó el resultado de la acción respecto a un retorno en ese cultivo,
porque se va a hacer ahora, va un cultivo de gramínea, va un maíz ahí arriba, entonces vamos a contrastar al finalizar la campaña 2021 los resultados desde los ingresos. Desde lo financiero y de lo económico, bueno, pasarla, o sea, hacer para ti una labranza vertical es un lote de 100 hectáreas. Nosotros en este caso, si vos querés medirlo, es muy fácil. Antes se hubiese pasado unas 100 hectáreas, hoy se pasó un 40, digamos. Entonces vos tenés el costo de la labranza reducida en un 60%. Es muy fácil sacarla en ese caso porque es muy simple. Entonces ahí vos, yendo más concretamente, pagaste el servicio en 40 hectáreas, o el 40% del lote. Respecto al de cultivo de servicio y de cobertura, los datos que se han cerrado son muy frescos. Es más, la foto del dron que ustedes ven que se terminó de cosechar fue anteayer, ayer. Por lo tanto, se tiene que procesar los mapas de rendimiento y terminar de cotejar eso. Ahí yo que te puedo decir como experiencia, que bueno, en realidad antes se hacía trigo de renta en esa zona que hoy tuvo cultivo de cobertura, y el costo de implantación hasta a veces y de mantenimiento y cuidado era más caro que el que tenés hoy, digamos, con un cultivo de cobertura, porque bueno, el cultivo de cobertura son otras las intenciones, no tanto de renta, entonces lo hace un poco más caro la producción. Lo que sí tenemos que terminar de cerrar, y es poco responsable de mi parte, decirte cómo termina el análisis económico de eso del retorno. Cualquier cosa, Jesús, y él la seguimos. Gracias, Daniel. Acá Santiago nos consulta, ¿cuál es la limitante principal que ocasiona la diferente productividad en el primer campo? Santiago, ¿te referís al primer campo que mostró Luciano o al primer campo de Daniel? Calculo que el de Luciano, pero si querés clarificarnos bien, al de Luciano, bien. Bien, en el campo las limitantes, digamos, que analizamos en los ambientes baja, digamos que es un ambiente donde generalmente cuando ocurren las mayores precipitaciones hay un anegamiento, digamos, y bueno, y los análisis arrojan que hay una baja saturación de calcio y mayor elevación de un poco de sales, si bien no es salino el suelo, pero hay mayor cantidad de sales y de sodio, digamos. Entonces, digamos que las estructuras ahí, digamos, tienen que estar jugando un rol importante, donde la planta seguramente al tener una estructura diferente y más dispersada por el sodio, le cueste más captar agua debido a la fuerza que tiene que hacer la planta, porque la macroporosidad, por ponerle un nombre, digamos, se ve deteriorada. Entonces, al haber un anegamiento y una menor infiltración, la planta tiene que ejercer por ahí mayor fuerza para la extracción de agua, digamos, y aparte por ahí si llegan a haber abundantes precipitaciones como hubo la otra campaña, digamos, hay un anegamiento y inclusive ocurre muerte de planta por anegamiento, digamos. Pero la idea ahí sería ahora analizar un poco la parte física, que todavía no está analizada, pero ver realmente cuál es la parte física, si hay una compactación en los ambientes o no, y bueno, y en base a eso tomar una decisión, ir viendo por cada lote, digamos, probando cuáles pueden ser las mejores alternativas de solución, digamos. No sé si por ahí responde tu pregunta. Clarísimo, dice Santiago, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta de Luis, que les leo. Dice, ¿qué grado de adaptabilidad tienen estas tecnologías prácticas por parte de los productores en superficies más chicas? ¿Justifica hacer inversiones, ya que los ejemplos que mostraron se vieron grandes extensiones? Sí, Responde si quiere, Daniel. Dale, yo cualquier cosa, hace tu aporte. En este caso, estamos hablando, bueno, de superficies no tan grandes y a un productor más pequeño de características menores a esta magnitud. Yo creo que en realidad acá prácticamente no vimos ninguna tecnología que realmente
las decisiones esas que estamos tomando necesiten abordarse con tecnología o equipamiento electrónico caro, digamos. ¿Por qué? Porque vos fíjate que los dos casos que repasé yo y el diagnóstico que muestra Luciano es simplemente tener información o datos de base para realmente caracterizar el ambiente y después abordarlo con una decisión por macrozonas en este caso. Es decir, concretamente no estamos pensando en una especificidad del ambiente, sino que se dividió el lote en dos, se marcaron 3 o 4 zonas de 5, 10, 15 y 20 hectáreas, entonces yo creo que es por ahí romper una estructura mental más bien nuestra de dejar de trabajar o erradicar el valor promedio o la decisión promedio del lote para pensar en zonas, ¿sí? Después, por supuesto, hay otra serie de prestaciones, de ejecuciones que tal vez sí necesiten inversiones, que por ahí hay productores de mayor magnitud que tienen ventaja y otros de menor que no, pero en este caso yo te diría que prácticamente la tecnología no en ningún momento tuvo acción en el lote. Sí, los datos o la información que sugieren a través de mapas de productividad o de imágenes satelitales, que eso cualquier empresa hoy la puede tener disponible, ¿no? Bien, gracias Daniel. Después Luis, confirmanos si esto responde tu pregunta. Seguimos avanzando. Sí, dice que clarísimo. José Saleme le pregunta a Luciano, cuando categorizan ambientes, ¿lo hacen por lotes o campo establecimiento? Es decir, ¿el potencial que tiene cada ambiente es igual en todos los lotes? No, porque como dije al principio, hay que conocer un poco la variabilidad entre lotes, digamos, y saber cómo ubicar y cómo trabajar, digamos, esos lotes, digamos. Al principio, como presenté, digamos, hay bastante heterogeneidad por ahí entre los lotes, donde un potencial, digamos, de un lote bueno puede ser un ambiente muy bueno, puede ser de un lote, sería, digamos, el ambiente bueno de un lote malo puede ser el ambiente malo de un lote bueno, digamos, como presenté, digamos, al principio, pero no, la decisión es abordar lote por lote, digamos, no el campo en conjunto. Bien, de hecho, los mapas de productividad, como son análisis históricos, son intralotes siempre, ¿no? Porque depende mucho del historial de cultivo de cada uno y demás. Entonces siempre es un análisis intralote, y es importante tener primero esa mirada de la unidad productiva mínima y después empezar a pensar estrategias que integren a todos los lotes por esta comparación que consulta José y que clarifica Luciano, ¿no es cierto? Yo, Victoria y Luciano, para aportar y algo más a esa consulta, digamos, en realidad acá el abordaje que se va a trabajar con la propuesta y el cuadrito que mencionaba Luciano, es decir, por ahí yo tengo una variabilidad expresada intralote, ¿sí? Pero esa es una de las variables, ¿sí?, que yo sé que puede existir y que la tengo adentro de mi lote. Y después puedo tener, respecto a productividad y a potencial de productividad, otra variable que puede ser la antigüedad de mis lotes respecto a uso agrícola. Y esto lo digo porque es muy típico en el no ANEA de lotes que vienen de 30 años de agricultura y hay otros que son mucho más nuevos. Entonces el potencial en cada uno de ellos es totalmente distinto. Entonces, retomo. Tenemos uso agrícola como una variable y tenemos después la identificación de la variabilidad entre el lote como otra, ¿sí? Cuando yo conjugo esas dos cosas, ¿sí?, que la primera la aporta la empresa y los técnicos de la empresa, la segunda la puede aportar GeoAgro o el RIGRANTECH para identificar la variabilidad. Cuando yo unifico esas dos variables, ¿sí?, de uso agrícola y la variabilidad entre lote, puedo comenzar a trabajar un criterio o un lenguaje o una simbología de ambientes combinando esas estrategias, que es un poco lo que decía Luciano para decir, bueno, el ambiente malo del lote tanto no es igual o es tal vez igual al muy bueno del lote tanto, ¿sí? Entonces, cuando yo unifico esos dos criterios o estas dos variables que menciono, ya puedo comenzar a armar un lenguaje propio combinando esas dos variables que serían las de mayor peso en este caso, digamos, ¿no? Entonces ahí ya terminamos con una categorización
de nuestros ambientes en C1, C2, C3, C4, C, hasta C10, C11, y que cada uno de ellos va a tener un paquete tecnológico y de potencial, ¿no? O sea, el ambiente C1 van a ser los lotes mucho más nuevos, con mayor potencial, y que realmente es muy probable que nos dé el tope de rendimiento en cualquier cultivo. El ambiente C2 ya va a ser un ambiente con algunos años de uso agrícola y agrupando los ambientes de muy alta y alta productividad de estos agros, ¿sí? Esto después lo podemos profundizar, no hay ningún problema, pero es un poco lo que mencionaba. Ahí te pasa, ahí está, justamente. Ahí. Esto, digamos, son los rendimientos de 2 lotes en el mismo campo, digamos, y bueno, acá según la agrupación, digamos, un ambiente muy bueno, un lote malo, puede ser el ambiente malo de un lote bueno, digamos. Esa era un poco la cuestión, digamos, que te quise explicar, y lo que habló un poco Daniel. Bien, gracias. Ahí José Saleme nos dice que está muy claro, que muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Daniel. Los 2 ejemplos que vos mostraste es como que como tareas de presiembra te propusiste mejorar los ambientes malos, ¿no? Tanto sembrando cultivo de cobertura como haciendo la labranza vertical. ¿Te imaginás además una siembra variable en esos lotes? El Sí, en productor este se caso, plantea... sí. En este caso se identificó, y bueno, sobre todo para las instancias de la planificación climática que estamos teniendo, se va a ir, digamos, con una estrategia variable, pero también, de alguna forma, eso que mencionaba Luciano, o sea, cuando yo identifico la variabilidad, la puedo corregir o no. Si la corrijo, puedo tomar acciones tratando de identificar justamente esa variable que me está generando el impedimento de la productividad. En este caso era físico, son decisiones que se han tomado y se ejecutaron. Después, siempre, ahora el desafío está a ver si realmente logramos comenzar a aumentar la productividad, eso hay que seguirlo. De todos modos, son ambientes que hay que seguir trabajándolo con sus consideraciones y su respeto respecto al potencial. Por más que uno tome decisiones, puede levantar el piso, pero probablemente nunca lleguemos, en estos casos, a igualar esas zonas de baja productividad a las de muy alta. Pero respondiendo concretamente, sí se va a tomar decisiones de fertilización variable y de siembra variable de densidad y de dosis de fertilizante. Bien, gracias. Bueno, acá los saludan a ustedes desde España. Juan Carlos les dice gracias Daniel y Luciano por la presentación. Y saludos a mí también. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, de GDT España. Bueno, no sé si ahí ya estamos en 1 hora 5 minutos de charla. No sé si tienen más preguntas. La verdad que el intercambio ha sido muy interesante y rico. A ver si llega alguna otra consulta. Les cuento que, bueno, esta sesión ha sido grabada, así que nosotros por la tarde o durante la semana próxima les vamos a compartir el video en caso de que quieran retomar alguna parte de la explicación o les parezca interesante compartirlo con otras personas. Y además contarles que Activa se propone realizar una charla de estas por mes, con lo cual van a estar recibiendo una invitación seguramente el mes próximo también o sobre el fines de este mes para sumarse, para ir abordando, ir acompañando el ciclo productivo con este tipo de reuniones a donde veamos qué posibilidades nos brinda la tecnología para implementar en cada momento. Luis nos hace una pregunta más. Creo que el número 2 del correo de Luciano está más. Ah, Luciano, me dicen si ese correo es correcto. Luciano Sartor 2, ¿está correcto? No, el 2 está de más. Bien, o sea, es Luciano. Es Luciano Sartor. Bien, gracias por aclararlo. Perfecto. Por si se quieren comunicar con vos, es lucianosartor@rigran.com.ar. De todos modos, yo después les paso, cuando les compartamos el video, les pasamos bien los datos de contacto de ellos. Acá José también nos dice, claro, gracias. ¿Cómo manejan las deficiencias de zinc y boro? ¿Qué experiencias tienen? Sí, con boro, digamos que experiencia no tenemos. No hay tanta eficiencia en
en la zona, digamos, de oro. Y en cuanto a zinc, sí se ven respuestas, digamos, y la estrategia por ahí que se utilizan, la que la mayoría de los productores abordan, es la inoculación de la semilla con zinc, y algunos inclusive la aplicación foliar de zinc. Pero la mayoría, digamos, es la inoculación el tratado de la semilla con zinc. Bien, gracias, Luciano. Y gracias, José, también por tu pregunta. Federico Nali nos dice: muy clara la charla, gracias Luciano y Daniel, gracias Federico vos por acompañarnos, Luis también nos agradece. Bueno, a ver, última pregunta, o saludo, bueno, ya nos despedimos. Si alguien más tiene alguna duda, tomamos un minuto más. No, parece que no hay más dudas. Bueno, yo quiero agradecer enormemente a Daniel y a Luciano por el tiempo que se han tomado en elegir los casos, en preparar la charla y bueno, en compartirla con nosotros, y también, por supuesto, por su generosidad para responder las dudas que fuimos trasladando. Agradecer, por supuesto, a todas las empresas del ecosistema Activa que siguen impulsando esta idea de proponer abordajes diferentes, de manera conjunta, invitar de manera colectiva a este tipo de encuentros. Nos parece que es una forma de masificar estas ideas, ¿no? De llegar a mayor cantidad de personas, y los invitamos a ustedes también a sumarse a este desafío, ¿no? A todos ustedes, de poder correr la voz de que estos encuentros se van a realizar una vez por mes, y que, bueno, son espacios que podemos aprovechar entre todos para intercambiar conocimientos, y ir bajando, derribando barreras respecto de los beneficios de innovar. Bueno, hay varios saludos, muy clara la charla. ¿En qué situaciones se podrían aumentar dosis de siembra? Nos pregunta Judith. Digamos, dosis en cuanto a semillas, habría que analizar, digamos, cuáles son los potenciales de cada uno de los ambientes, digamos, para ver la dosificación variable, si es necesario aumentar o restringir la mayor población de individuos, digamos. Siempre apuntando a elevar el piso de rendimiento y aprovechar los ambientes más productivos del lote, digamos. En ese caso, habría que analizar los lotes en particular y ver si generalmente se toleran una mayor población, digamos. No sé si por ahí respondo la pregunta. Sí, Luciano, yo como para anexar ahí, en realidad hay una tendencia de la generalidad que los ambientes de mayor productividad pueden tolerar y tienen mayor capacidad de individuos, digamos, de plantas por hectárea o de semillas por hectárea. De todos modos, eso es una respuesta que se trabaja consensuada con un equipo. Ni Luciano ni yo podemos decir que tenés que aumentar o disminuir, pero sí podemos construir en equipo una decisión. Regionalmente y productivamente, las empresas y los técnicos conocen muy bien la respuesta que pueden tener ciertos híbridos, ciertos materiales, la fecha de siembra, si hay capacidad de compensación o no, entonces qué plasticidad puede tener un material y demás. Entonces eso se confecciona de forma conjunta, digamos, estrategias de densidades. Pero bueno, la tendencia es la que te menciono. Bien, ahí Judith nos pone muchas gracias. Bueno, Marcelo también agradece, muy bueno todo, nos vemos en la próxima. Dale, Marcelo, te esperamos en la próxima. Bueno, agradecerles nuevamente a todos su presencia, desearles un muy lindo fin de semana, y bueno, decirles que estamos en contacto y a disposición por dudas, consultas. Bueno, esos son los datos de contacto de Luciano y de Daniel, y en breve van a recibir también un correo mío o de Activa, digamos, con el video de la charla, por si lo quieren compartir. Gracias, Daniel, gracias, Luciano, un gusto que nos hayan acompañado. Gracias, Victoria, gracias, Nelly, y gracias a la audiencia por sumarse. Y bueno, siempre abiertos a cualquier consulta y a disposición, digamos. Gracias a todos y un saludo y buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Nos saludan desde Colombia acá, gracias Omar.